Listo. Bueno, para poder adelantar lo más posible y el día lunes que tenemos la otra sesión, acabar con los temas y haberlos abordado completamente. Bueno, entonces, repasemos un poquito. Lo último que terminamos en este caso, si mal no recuerdo, fueron las estructuras condicionales, ¿sí? Acá en la presentación les coloqué las estructuras, cómo se debe de trabajar, la estructura básica, las condiciones o criterios de las instrucciones correspondientes y cuando son anidadas, que hicimos varias también en ese aspecto. También trabajamos, si mal no recuerdo, en uno de los ejercicios, empezamos a trabajar por último uno de los ejercicios con case. Entonces, acá está la estructura, esa fue la que empleamos, según tal cosa, el caso, las instrucciones y el fin de cada uno de los casos. Y digamos que esto obviamente se puede reemplazar por una estructura condicional anidada. Entonces, cualquiera de las dos funciona. ¿Listo? Para el caso, en este caso, de trabajar en PC. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora es las estructuras repetitivas y para eso repasemos un poquito el concepto que yo les di anteriormente de contadores y acumuladores. En ese tema de acumuladores y contadores, pues dábamos unas definiciones, pero acá lo coloco acá como una especie de ejemplo para que ustedes, digamos, lo entiendan mucho mejor, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, digamos que los contadores van a ser variables que tienen la función de llevar esa cuenta de determinadas situaciones que se repiten dentro de los ciclos. Entonces, por ejemplo, goles en un juego de un partido de fútbol, cantidad de términos que tiene una serie numérica, los amigos que se tienen en Facebook, cantidad de votos que tienen los candidatos en unas elecciones, el número de visitas en un video en YouTube. Eso serían, por ejemplo, unos ejemplos de tipo contador. Normalmente, obviamente, esto se declara de tipo entero, ¿sí? Y pues digamos que vamos a tener estas dos estructuras, contador, contador más valor incremento, contador, contador menos valor decremento. Entonces, eso para tenerlo presente. Con los acumuladores, pues básicamente habíamos dicho también que son unas variables que funcionan de forma similar al contador, pero la diferencia radica en que aumentan o disminuyen en sus cantidades variables y no en forma constante como es el caso de los contadores. Entonces, unos ejemplos pueden ser almacenar el puntaje acumulado en un juego, calcular el saldo en una cuenta de ahorros, obtener el valor de una sumatoria de notas que luego puede ser usada para calcular un promedio, determinar el valor a pagar en un supermercado cuando se compran varios artículos, conocer el acumulado de puntos que se tiene por compras en un almacén, ¿sí? Pues sí. Y la estructura pues básicamente es igual, pero recuerden que en este caso es el acumulador, ¿sí? Aumenta o disminuye en cantidad de variables y no de forma constante como si lo hace acá el contador. Entonces el acumulador lo va a hacer en cantidades de variables. Pues yo creo que estos ejemplos ayudan para entender un poco esto. ¿Y por qué? Porque pues esto es lo que vamos a necesitar para trabajar precisamente las estructuras repetitivas. Entonces, dentro de las estructuras repetitivas, eh, las estructuras repetitivas como tal, pues vamos a encontrarlas de mientras, fin mientras, pues para el caso del pseudocódigo, el para y el fin para. Eso básicamente es el for y el while, que nosotros vamos a encontrar en los otros lenguajes. Y pues van a permitir ejecutar una o varias instrucciones o un número determinado de veces o indefinidamente hasta que se cumpla una condición o criterio. Entonces, esto ayuda bastante al momento de trabajar, que son estas estructuras, pues se requieren bastante. Entonces,
Entonces, vamos a revisar, vamos a empezar a trabajar, y obviamente de manera práctica con algunos de ellos. Con el caso del mientras, o el while, en este caso, pues puede impedir la ejecución de un conjunto de instrucciones si la evaluación de una condición lógica es falsa. Esto significa que es repetitiva únicamente cuando la evaluación de la condición es verdadera. Entonces nosotros vamos a colocar acá una condición. Mientras se cumpla la condición, se van a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro del mientras. Y ahí se va a cerrar. ¿Listo? Y en el caso del for, pues esta estructura se usa cuando se sabe el número de veces que se debe ejecutar un número de operaciones, ya sea en este caso que nosotros ya la tengamos definida o el usuario la determine ingresando un valor para determinar ese número de veces que se desea ejecutar. Entonces podemos trabajar esa estructura repetitiva de tipo for o para, en este caso, con un incremento o con un decremento. Digamos que la sintaxis pues básicamente es la misma. Acá vamos a tener un para y vamos a colocar una variable que va a ser igual a un valor en específico hasta un valor en específico que se va a incrementar. El incremento va a ser, pues lo podemos manejar de 1 en 1, de 2 en 2, si así se requiere, o el por defecto lo toma. Y dentro de él se harán las instrucciones y se finaliza con el fin para. Y para el decremento, en este caso, creo que ahorita en PC lo manejan es con, con algo, no me acuerdo la palabra, ahorita la recuerdo de momento de escribir. Y pues acá se colocaría en este caso, si es decremento, sería el -1, -2, como se quiera decrementar en este caso los valores. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, ejercicios para que podamos entender mucho más esto. Yo estuve ahorita muchachos, cualquier cosa estoy grabando, obviamente, pero hace una hora llegó la luz acá a mi casa. Hubo un daño grave desde esta mañana en un sector de Ibagué y hasta hace una hora llegó. Entonces, lo que alcancé acá a preparar como para adelantar un poquito los ejercicios de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, bueno, este lo tenía preparado, pero era más que todo para trabajar el de los casos. Pero creo que eso ya quedó más que claro. Bueno, acá, para que empecemos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar con la estructura mientras, ¿sí? Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para irlo entendiendo. Entonces, uno de los ejercicios para que entendamos fácilmente esta estructura es, por ejemplo, un algoritmo que imprima los números del 1 al 10, algo sencillito en este caso. Yo defino o coloco una variable y le coloco un valor inicial. Le digo que mientras, acá hay una me dice que cuál va a ser la condición. La condición en este caso, teniendo en cuenta el enunciado, pues va a ser que el número sea menor o igual, perdón, menor o igual que 10, ¿sí? Para que tome en este caso el número de 10. Y acá vamos a decirle que leer o imprimir, perdón, leer no, escribir o imprimir, escriba el número, ¿cierto? Y acá vamos a trabajar en este caso con un num igual a num más 1, ¿cierto? Entonces acá vamos a incrementarlo para que vaya mostrando el otro. Entonces sencillito. Mientras el número sea menor o igual que 10, escriba el número y coja el número, en este caso es 1 inicialmente, 1 más 1, ahora lo convierte en 2 y continúa haciendo el ciclo hasta que llegue a 11 y diga que 11 es menor o igual que 10, se sale en este caso de ese ciclo. ¿Sí? Miremos acá un momento el diagrama de flujo correspondiente, ¿sí? Para la estructura repetitiva mientras. Y ejecutarlo, pues esto lo único que va a hacer es imprimir los números del 1 al 10, ¿cierto? No es más.
Entonces empieza a evaluar en este caso y como nun es igual a 1 inicialmente, entonces lo primero que evalúa es que si 1 es menor o igual que 10, obviamente escribe el número, ¿sí? Lo escribe, e inmediatamente le dice, coja ese 1 y le sume un 1, que lo vamos a incrementar de 1 en 1, y ahora sería un 2. Y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Cuando llegue a 10, dice 10 es menor o igual que 10, efectivamente, escribe el número, ¿cierto? Pero acá 10 más 1, ¿sí? 10 más 1 en este caso, pues va a ser 11 y al momento de evaluar nuevamente el mientras, pues ya se sale porque no va a cumplir la condición y termina en este caso el algoritmo. Así de sencillo en este caso funciona. Entonces, mientras se cumpla la condición, se va a ejecutar todo lo que esté dentro, todas las instrucciones que estén dentro del mientras. ¿Listo? Ahora, este ejercicio también se puede hacer de otra manera y lo tenemos que tener claro porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces recuerden que acá iniciamos con 1 y acá tuvimos la condición que nun sea menor o igual que 10. Pero yo todo esto lo voy a copiar acá para no tener que digitar todo. Todo esto lo puedo cambiar así. Yo puedo decir o lo puedo plantear de que el número inicie en 0, pero si va a iniciar en 0, yo le tengo que decir acá no que sea menor o igual que 10, sino que sea menor que 10. Y no me va a escribir el número inicialmente, pero lo quito acá. La instrucción acá cambia, observen. Primero coloco acá cómo lo incremento y después sí que escriba el número. ¿Por qué? Porque inició en 0, recuerden. ¿Sí? En este iniciaba en 1, entonces lo escribía inmediatamente, una vez que evaluada la condición. Pero acá como inicia en 0, ¿sí? Lo incrementa para que me lo pueda escribir sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, dos formas de hacerlo sin ningún inconveniente. Os lo repito, pueden haber muchas más de cómo hacerlo. Entonces acá 0 es menor que 10, efectivamente lo es, pero entonces no escribe el número, sino que primero lo incrementa y en este caso 0 más 1, el número es 1 y ahora sí lo escribe y coloca 1. Y así hasta que llegue al número 10, ¿cierto? Entonces, eh, en ese caso, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Si nosotros hubiéramos colocado, si no hubiéramos cambiado el criterio correspondiente, ¿sí? Nos hubiera colocado en este caso los números del 0 al 9 y no del 1 a 10 como se esperaría en este caso. Entonces, dos formas de hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, entonces acá ya vamos entendiendo que se debe colocar una condición. Recuerde que las condiciones, los criterios se utilizan en este caso con los signos de comparación que nosotros ya reconocimos cuando vimos esta parte de Python. Y depende de cómo lo vamos a colocar, pues colocamos las instrucciones correspondientes para ello. En este caso, pues para el ejercicio, escribir estos números. Bueno, tenemos este otro y en este caso vamos a colocar o vamos a hacer un algoritmo que permita hacer digamos, estos números, ¿cierto? Básicamente lo que ustedes observan es que va de 2 en 2 hasta n, y hasta n en este caso pues va a ser hasta que nos diga o nos indique el usuario la cantidad de los términos que nosotros requeramos, ¿sí? Para ello, pues entonces lo primero que debo hacer, y tengan en cuenta que acá una coma, ¿sí? Entonces, la idea es que los imprima de esta manera teniendo en cuenta los valores que yo requiero. Entonces para ello, yo le digo a él que escribir primero ingrese la cantidad de términos o números a generar, ¿sí? O sea, esa n, cuánto quiere generarlo. Y le digo que esto lo lea, obviamente, y lo agregue a una variable que nosotros vamos a utilizar. Vamos a colocarle cantidad, listo, cantidad de términos. Ok, pues ya tenemos esto.
Para eso vamos a inicializar algunas variables que vamos a necesitar. Entonces yo necesito un contador de números, ¿sí? Entonces sencillamente el nombre de la variable la voy a inicializar en 0. Y voy a decirle que el término va a ser igual a 0 también. Voy a utilizar estas dos variables. Listo. No, coloquémoslo más bien no en 0, en 1. El término va a ser en 1. Sí, porque arranca es acá en 1. ¿Listo? El primer valor es 1, no 0. Ok. Entonces, yo le digo que mientras contador números sea menor a la cantidad que se ingresó, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Entonces tengan en cuenta acá que le estoy agregando un valor, le estoy restando un valor a la cantidad anterior, y esto teniendo en cuenta el signo que estoy utilizando. Repito, así como hicimos los otros, pues pueden haber otras dos formas de hacerlo. Entonces pueden trabajar o mirar en esa parte cómo solucionarlo, ¿cierto? De qué otra forma lo pueden realizar. Acá le estoy diciendo que el contador de números que es 0, que si 0 es menor a la cantidad en este caso, entonces le digo que escriba término, ¿sí? Y que me coloque acá una coma porque es la que necesito. ¿Listo? Ven que esta es la estructura que se requiere. ¿Sí? Y le digo que contador números va a ser igual a contador números más 1. ¿Listo? Ok. Entonces acá lo vamos incrementando, ya en este caso pasa a ser 1 y así sucesivamente hasta que se cumpla la cantidad. ¿Listo? La cantidad que yo ingrese, 20, 10, 8. Pero siempre va a restar menos 1 teniendo en cuenta el signo que utilice acá. Entonces podrían utilizar menor igual, tenganlo presente, así como hicimos los dos ejercicios anteriores. Y acá, una vez ya termine, pues le digo que sí me imprima, imprimir o escribir término. ¿Listo? Entonces, a ver, terminaríamos. Vamos a ver. Tenemos el diagrama. Ahí está. Y ejecutemos en este caso. Entonces yo le voy a decir que, no sé, que sea hasta 20. Me sale solo unos en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Me faltó, ya, me faltó acá incrementar el término también. Entonces, término, porque va de 2 en 2 en este caso, 1, 3, entonces sería término más 2, ¿cierto? Eso es lo que me faltó en este caso. Está imprimiendo solo unos, vamos a colocarle acá 20 y listo. Observen, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20 números en este caso, y ahí termina. ¿Listo? Y separados por comas, en este caso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me faltó porque había que incrementar el término, porque el término inició en 1, ¿sí? Inició acá en 1, acá lo escribo el primero que es el 1, coma, y en este caso el otro, le sumo ese 1 y lo incremento, o le sumo ese 1, le sumo un 2, para que me vaya en este caso trabajando de 2 en 2 los valores correspondientes. Y obviamente el contador para que lo vaya haciendo hasta el número que se ingresó. ¿Sí? Entonces, coloquémoslo uno acá más pequeñito, puede ser 5, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Listo? Perfecto. Entonces, me faltaba que no habíamos colocado 0. Ok.
Entonces, ese mientras funciona de esa manera, ¿sí? Hay que tener en cuenta la condición, el criterio a trabajar en este caso, ¿sí? Y vamos a realizar, yo tengo otros acá. Entonces, sí, vamos a ver este, a ver. Bien, miremos este. Ok. Entonces, digamos que un profesor de fundamentos de programación desea que le diseñen un algoritmo con el cual se puede determinar cuántos de sus aprendices de una de sus fichas aprobaron o reprobaron la evidencia así. Se desea conocer el promedio general del grupo, se considera que la evidencia es aprobada con una nota mínima de 3,5. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a utilizar bastantes cosas de lo que hemos visto, incluyendo obviamente el mientras. Entonces, empecemos acá. Entonces, ¿cuántos de sus aprendices de una de sus fichas aprobaron o reprobaron la evidencia? Sí. Entonces vamos a definir algunas variables que vamos a utilizar. Para ello le voy a decir que la nota definitiva, definitiva, la suma para tener en cuenta el promedio que vamos a sacar, suma definitiva, más el promedio de la ficha. Hechos, la nota definitiva pues puede ser de tipo real, entonces dejémoslo así como real. Ok. Definamos también la cantidad de estudiantes, ya aprendices, cantidad de aprendices, el contador, vamos a utilizarlo porque lo vamos a incrementar, aprendices, y este definámoslo como de tipo entero. ¿Qué más? Pues agreguémosle acá este también, aprobaron y reprobaron, tipo entero. Y, no sé, definir código aprendiz. Ok. Como carácter. Lo tenemos acá esto. Tenemos acá definidas nuestras variables. Y pues ingresemos lo primero de la cantidad de aprendices que se tienen. Entonces, escribir ingrese la cantidad de aprendices de la ficha. Listo. Leer. Y esto se lo guardamos a cantidad de estudiantes. Aprendices. Ok. Listo. Ahora vamos a inicializar las variables. Y para inicializar las variables, pues primero le colocamos el contador aprendices va a ser igual a 0. Listo. Vamos a inicializar aprobaron también igual a 0. Reprobaron igual a 0. Reprobaron y la suma definitiva igual a 0. Inicializamos las variables y ahora sí iniciamos con el proceso del ciclo repetitivo. Ok.
Entonces, de acuerdo a lo que nos pide, tenemos que ingresar el código del estudiante, ingresarle la nota definitiva y de acuerdo a la cantidad de aprendices de la ficha. Pues acá no vamos a ingresar muchos, pero bueno. Iniciemos con un mientras que el contador de aprendices, ¿cierto? Menor que la cantidad de estudiantes que se ingresó, la cantidad de aprendices, ¿sí? Entonces, acá le vamos a decir que escribir. Entonces, mientras eso se cumpla, le decimos, ingrese el código del aprendiz. Entonces, ingrese el código del aprendiz. Listo. Esto lo leemos y lo guardamos obviamente en el código del aprendiz. Lo tenemos acá, el tipo carácter. Entonces, tenemos el código. Ahora le decimos que escribir también. Escribir y le decimos que ingrese la nota definitiva. Ingrese la nota definitiva de la evidencia. Listo. Y esto le decimos que esta nota la de guardar en nota definitiva. Listo. Entonces ese proceso lo va a hacer por la cantidad de aprendices que yo ingrese acá, tantas veces como se requiera en este caso. ¿Qué más? Bueno, necesitamos evaluar, y seguimos acá. Evaluar en este caso esto, que si la nota mínima. Entonces, para ello utilizamos un sí y le decimos que si la nota definitiva es mayor o igual que 3.5, 3.5, entonces vamos a incrementar esto en aprobaron. ¿Sí? Entonces, que sean igual a aprobaron más 1. Listo. Entonces, todos los que estén por encima de esa condición, que se cumpla esa condición, de una vez me va acumulando el de aprobar. ¿Listo? Y si no se cumple, pues si no, en este caso, pues para los de reprobaron, porque no se cumple la condición, entonces que lo incremente el de reprobaron, porque yo necesito saber los de reprobaron también. Es más 1. Ok. Listo. Entonces ingresamos el código, ingresamos la nota definitiva, ya lo asignamos a cada una de las variables, preguntamos si la nota que se ingresó es mayor de 3.5 y si es así, que me incremente el de aprobaron y si no, que me incremente el de reprobaron, porque necesito saber esa parte. Bueno, y de acá le digo que la suma definitiva sea igual a la suma definitiva más la nota definitiva. O sea, que la tengo más nota definitiva. Listo. Recordemos que acá son suma de nota definitiva es 0, está en 0, y la nota definitiva en este caso es la que estamos ingresando y estamos leyendo acá. Entonces, esto lo vamos a ir guardando en suma definitiva para poder sacar ahorita el promedio. ¿Cierto? Acá, contador de aprendices
igual a contador, porque tenemos que incrementar este contador de aprendices, más 1. Listo. Ok. Entonces, acá ya sumamos y acá incrementamos para que este se vaya haciendo las veces que nosotros, la cantidad de aprendices que ingresamos en este caso. Listo. Y salimos ya del fin mientras. Acá ya vamos a calcular el resto. Y en este caso el resto pues sería el promedio. El promedio de la ficha igual a ¿qué? A la suma, ¿cierto? Todo esto que nos dio acá en la suma una vez termine. Suma definitiva dividido en la dividido en la cantidad de aprendices, ¿cierto? Que se ingresaron en este caso. Y ¿qué nos falta? Ya tenemos toda la estructura, nos faltaría solamente pues mostrar todo en pantalla. Entonces escribir eh, la cantidad de aprendices que aprobaron acá lo colocamos y colocamos la variable en este caso de aprobaron porque la tengo. Listo. Escribir, coloquemos los de reprobaron también. Copiamos todo esto. Cantidad de aprendices que reprobaron, también lo tengo. Entonces, si no se cumplía la condición, se iba acumulando ahí. Y acá sería con la de reprobar. Ok, ¿y qué más nos falta? Obviamente, lo que nos pide el ejercicio es que nos muestre el promedio general del grupo. Y acá escribir el promedio general de la ficha es, colocamos a promedio ficha. Ok, creo que no nos falta nada más. Entonces definimos las variables, ingresamos inicialmente la cantidad de aprendices de la ficha, guardamos eso en la variable, inicializamos algunas de las variables que tenemos en 0. ¿Sí? Recuerden que acá lo utilicé en 0. Y obviamente estoy utilizando, normalmente si utilizo esto en 0 es porque acabo de utilizar el signo menor. Si empieza en 1, quiere decir que va a tener en cuenta es menor o igual en ese aspecto. Normalmente es así. Ahí para que lo tengan presente. De aprobaron, reprobaron, suma definitiva, mientras contador de aprendices, que en este caso es 0, sea menor a la cantidad que puede ser 10, 20, 30, la cantidad de aprendices que es 0, entonces se va a cumplir toda la condición 20, 10, 30 veces hasta que se cumpla, ingresando el código, guardándolo, ingresando la nota de cada uno de ellos, guardándola, evaluando esa nota, y si se cumple la nota, la condición de la nota, lo guardo en aprobaron, ¿cierto? Voy acumulando en este caso, y acá también, si no se cumple, pues voy acumulando en este caso, y voy sumando las notas que voy ingresando, se las voy sumando a suma definitiva para que vaya sumándome todos sus valores cada vez que los ingrese. Y con el contador, pues, agrego uno más para que vaya haciendo todo el ciclo correspondiente. Por fuera de este ciclo ya saco es el promedio que necesito, ¿cierto? Ya después de obtener el valor de la suma definitiva, la cantidad de aprendices que se ingresaron y ya el resto es mostrar. Este sería el diagrama correspondiente, ¿sí? Que trabajamos, acá ya trabajamos un ciclo y condicionales en este caso. Vamos a ver si nos funciona correctamente. Voy a ingresar solamente 3 aprendices para que código 1, nota definitiva 3.2, código del aprendiz,
mire que vuelvo y lo toma entonces, recuerde que son 3. El código del aprendiz, este va a ser 2, ingrese la nota definitiva 37. Código del aprendiz 3, ingrese la nota definitiva 4.5 y listo. Pues la cantidad de aprendices que aprobaron fueron 2, los que reprobaron fueron 1, efectivamente, y el promedio general de la ficha es 3.8. Entonces, con este ejemplo, terminaríamos con este ejercicio o con este tema de trabajar con el mientras y obviamente empleando más elementos para poderlo trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con el ciclo for. Para eso, con el ciclo para, en este caso, para acá, para el PCI, perdón, para el PCI, entonces vamos a tener en cuenta la sintaxis que les decía ahorita, ¿sí? Y para ello, entonces, eh, vamos a realizar los mismos ejercicios que hicimos ahorita con el ciclo de mientras, ¿sí? Necesariamente no todo lo que se haga con el mientras se puede hacer con el for. Ojo con eso. Lo que pasa es que quiero que vean el ejercicio de cómo se podría hacer en este caso. Pero no quiere decir que yo puedo, lo que hago con el mientras lo puedo hacer con el for o con el para en este caso. Entonces acá le voy a decir, voy a colocar acá, no recuerdo creo que es para, listo. Para nun, ¿sí? Igual a 1. Vamos a hacerlo como el primero que teníamos acá, como este. Para el número igual a 1 hasta una estructura hasta 10. En este caso los números del 1 al 10 eh, hasta, hasta 10. Y el incremento pues sí lo va a hacer de 1 en 1. Entonces yo creo que lo toma automáticamente. Si no, pues yo lo puedo colocar como que creo que es como paso, creo que es que se llama, como paso, sí, como paso o con paso, me olvidé, con paso es, con paso 1, ¿sí? Si lo voy a trabajar de 1 en 1, pero creo que si lo voy a trabajar de 1 en 1, no hay necesidad de colocar esto. Entonces, vamos a dejarlo así, y acá le digo que escribir, listo, ejecutarlo y listo. Entonces observen que hace el mismo ejercicio del otro. Voy a colocarlo acá un momentico para que ustedes observen. En este, miren. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Y es para este caso, ¿no? Recuerden que no todos los ejercicios, algunos se pueden hacer con el while solamente y otros con el for, pero no necesariamente todos se pueden hacer uno con el otro, no. Entonces, para este caso, por ejemplo, yo tuve que inicializar la variable y obviamente coloco la condición o el criterio, escribo el valor que se va a colocar, ¿cierto? Y hago el incremento correspondiente para que vaya evaluando cada uno de ellos, ¿sí? Pero recordemos en este caso que en el para se inicializa, no se inicializa, o sí, se inicializa la variable en 1, pero ya dentro de la estructura, ¿sí? O sea, que ya no está por fuera, sino dentro de la estructura del para, se inicializa, se evalúa la condición del hasta, y en este caso interpretaría que el número va hasta 10, ¿cierto? Y luego se ejecuta el cuerpo, en este caso, pues que va a ser la variable, es escribir el número correspondiente. Entonces lo va haciendo de 1 en 1 hasta 10 y de ahí se sale.
Entonces, esta sería, digamos, la gran diferencia de hacerlo con un ciclo. Ahí ustedes podrían experimentar, bueno, lo puedo hacer con un mientras, o sea que lo puedo trabajar con un for o con un para. ¿No? Entonces, de la misma manera funcionaría para este caso. ¿Sí? Y para el caso del otro ejercicio, ¿recuerdan? Este ejercicio que hicimos acá, pues también lo podríamos trabajar con el para, en este caso. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, ¿recuerdan acá creo que llegó alguien? Ya. Entonces, en este caso, yo le diría, bueno, primero voy a definir las variables, definir ¿cómo fue que lo trabajamos acá? Pues, listo. Es la cantidad, el contador. Esta es la estructura que hicimos para este. ¿Listo? Y acá voy a definir las variables que voy a utilizar en este caso. Pues cantidad de términos, contador y términos como entero. Listo. Defino estas. Inmediatamente le solicito o le digo que escribir ingrese la cantidad de términos o números a generar, ¿sí? Igualito que el otro, y leer y lo guardo en cantidad de términos. Listo. Nada raro hasta ahí. Inicializo la variable de término en 1, la voy a tener acá presente, y ahora utilizo el ciclo. Para ello le digo que para contador que es el que tengo acá, ¿cierto? Para contador, entonces ya lo inicializo dentro de la estructura, que sea igual a 1, hasta la cantidad de términos. Cantidad de términos. En este caso le voy a colocar, no sé si me sirva así, puedo colocarlo así. A ver, sí, porque si me sirve así, listo. Cantidad de términos menos 1, en este caso. Y le digo, no lo voy a incrementar porque ya lo tomo automáticamente, luego vemos con paso 1, no hay necesidad. Y le digo imprimir también término, lo mismo que hicimos ahora, y la comita y listo, igual que el anterior. Y le colocamos término, no se nos olviden este, término más 2, es el que tenía, nos olvidó la primera. Y fin para, y listo. Y acá pues que por fuera ya escriba término. ¿Sí? Y ahorita lo coloco allá para que lo observemos. Entonces ingresemos los valores, 5 puede ser, y listo. Acá nos aparece de la misma forma. Voy a colocarlo acá para que observen el que lo hicimos. Entonces observen, bueno, acá diferente, igual lo podríamos hacer también, es definir obviamente y es digamos una práctica, hay que hacer definir en este caso las variables, esto también lo podríamos colocar de acá, entonces sería otra línea adicional que tendríamos que colocarlo. Eh, para ello ingresamos los mismos datos, miren, estos dos, inicializamos términos, no sé si lo necesitamos inicializar, pero no el de contador números, ¿sí? Y acá el de contador números, miren que yo lo trabajé con 0
para trabajar en este, pero acá yo lo coloqué desde 1, por eso le coloqué cantidad de términos menos 1. Hasta el menos 1 en este caso es el valor que va a restarle a cantidad de términos. ¿Sí? Pero lo puedo colocar desde 0 y sin cantidad de términos. Cantidad de términos, pero sin menos 1, perdón. Lo mismo acá, escribir el término y el término más 2, es la misma que hicimos acá, solo podemos colocar acá que funcionan las dos. Escribir también. Pero no tenemos este contador, porque el contador ya lo tenemos acá inmerso dentro del ciclo para. Entonces se omite esa línea en este caso, y por fuera obviamente del ciclo se escribe el término. Miren que funciona de la misma manera, y lo dejo acá. Como siempre, pues yo les comparto estos para que ustedes los revisen. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, hagamos otro de ciclos así sencillitos para que empecemos. Ya con lo que trabajamos en Python, pues obviamente le metemos otras cositas. Ya trabajar con listas, tuplas o diccionarios, los vectores y demás. Ahorita miramos también esa parte. Bueno, hagamos acá otro ejercicio para, digamos, en el 16, 17, para terminar esta parte. Hagamos uno fácil, unos que sea para el de la, también de esos clásicos, el de las tablas de multiplicar. Entonces, por ejemplo, yo definir la tabla, una variable que voy a utilizar o la del contador que voy a utilizar, voy a colocar C, el resultado, y todo esto como entero. Le digo acá escribir, le digo que ingrese el valor de la tabla a la tabla de multiplicar que puede ser. Listo, esto lo leemos y lo guardamos en tabla. Y acá inicializamos esta variable resultado, le ponemos en 0 y empezamos con nuestro ciclo. Para C, que va a ser nuestro contador en 1 hasta, pero acá vamos a hacer solamente hasta 10, por ejemplo. No hay necesidad de compacto, tampoco lo hacemos de 1 en 1, no hay problema. Y acá colocamos entonces que el resultado sea igual a, a la tabla por C. Entonces, 2 por 1, 2 por 2, hasta 2 por 10, o la tabla que en este caso deciden trabajar. Y decimos que escribir tabla, colocamos acá, así, para que salga, colocémoslo así, y igual a resultado. ¿Okay? Listo. Entonces acá vamos a hacerlo. Bueno, miremos acá primero el diagrama sencillito. Definir el ciclo como tal de for. Y acá vamos a revisarlo. Entonces ingresa el valor de la tabla de multiplicar, la de 3, y listo. Ahí nos aparece. Multiplica desde el 1 hasta el 10 y obviamente nos entrega el resultado con la estructura que colocamos, ¿no? Por, igual y listo. Y hagámosle una variación donde nosotros
queramos, no sé, hagamos una variación. Tenemos todo esto. Y sería ejercicio 18. Y vamos a colocarle definir tabla, resultado, nuestro contador. Vamos a agregarle otras variables a utilizar, por ejemplo, n, x, por ejemplo. Como entero, sí, ingresé, acá le vamos a decir, ingresé las tablas que desea multiplicar desde el 1 hasta la que usted quiera. ¿Listo? Acá sería leer tabla, perfecto. Resultado. Lo puedo dejar en 0. Bueno, como lo decía, a ver. Y acá, contador hasta, no hasta, sino hasta tabla, que va a ser el valor que se ingrese acá. ¿Sí? Entonces, la que nosotros ingresemos acá, esto se puede colocar. Y le decimos que escriba tabla de multiplicar del, para que haya ingresado el usuario en este caso acá. Disculpen un momento, no sé. Disculpen, muchachos. Mi familia está en Manizales, mi esposa y mi hija, y pues tengo que estar muy pendiente porque ustedes saben cómo está el tema, o si no saben, el tema de lo del volcán. Bueno, íbamos acá, entonces, hasta tabla, escribir tabla, no, X no, C, que es la que vamos a colocar acá. Listo. Y acá vamos a utilizar otro, vamos a meterlo y nosotros podemos colocar varios ¿cuál fue la otra que utilicé? X igual 1. No les espacio acá. Okay. Hasta 10. O sea que este es el que va a ser el proceso que hicimos acá. Va multiplicando hasta
10, con paso no hay necesidad de colocarlo. Acá me está diciendo que falta cerrar obviamente este, pero ya vamos a mirarlo. El resultado va a ser obviamente en este caso, vamos a colocar acá, el resultado sería multiplicar en este caso la C por la X. Acá cambiaría este aspecto. Acá sería, no sería tabla, acá sería en este caso C. Y acá colocaríamos X. Y el resultado. Listo. Sin para, me falta cerrar este para de acá, pero este coloquémoslo acá para que se vaya en la estructura. Este y obviamente me está diciendo que falta cerrar este otro. Fin. Vale. Creo que ya no tiene problema. Listo, entonces acá como van a ser varias tablas, las que se van a pedir, pues hacemos, son 2 ciclos en este caso y nosotros podemos hacer esa parte, ¿cierto? Entonces uno de los ciclos va a ser, en este caso, que el que me permite en este caso escribir las tablas de multiplicar hasta la tabla, miren, la tabla que yo ingrese, ¿cierto? Entonces el valor que yo ingrese y me haga todo el ciclo y dentro de ese para va a estar el otro que nosotros hemos hecho, que es el que hace la operación en este caso, ¿sí? Miremos acá cómo quedaría el diagrama, ¿sí? Observen un ciclo dentro de otro y ejecutemos, a ver, nos queda acá, ingresemos la tabla, queremos hasta la tabla del 5, entonces observen que acá aparecen todas las tablas. Entonces, acá lo voy colocando. Entonces, primero, si digo que hasta el 5, de tabla sería 5. Entonces, desde 1 hasta 5. Escribir la tabla ¿del qué? La tabla multiplicar del 1, porque empieza en 1 en este caso, ¿cierto? Y hace el otro para que me multiplica todos los valores correspondientes. 1, que sería en este caso C, ¿cierto? Este está en 1, por X, que es el valor que va a estarse incrementando dentro, y es el que va a hacer la operación en este caso. ¿Entendió? ¿Listo? Y empieza hasta que termine la tabla, ¿no? 5, 2, el de la 3, el de la 4 y el de la 5. Hasta ahí terminan los ciclos y se sale en este caso. Ok. Entonces, con esto volvemos, ya tenemos varios ejercicios de mientras y del para. Esto vamos a ver mucho más obviamente para trabajar con las funciones que vamos a trabajar en este caso. Tenemos que ver funciones. Bueno, miremos el otro tema. Unas 6. Bueno, si me alcanza el tiempo, pero necesito ejercicio 19. Acá, ejercicio 19. El otro tema, porque solamente voy a dejar el otro tema para acá, el otro tema va a ser el de las funciones, ese lo dejo para el lunes. Pero entonces miremos de una vez lo de vectores y lo de matrices. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en los vectores o los arreglos o los arrays en inglés? ¿Sí? Entonces, acá dice que se definen como un conjunto finito y ordenado de elementos del mismo tipo, ¿sí? La propiedad de ordenado quiere decir que el elemento primero, segundo, tercero, XXX de un array puede ser identificado y accedido. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver estos y podemos trabajarlos como unidimensionales o multidimensionales. ¿Sí? Estos tipos de arreglos. Entonces, básicamente esta es la estructura. Vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Y la de las matrices, pues obviamente vectores como tal serían solamente de una dimensión, la de las matrices pues ya son de más de una dimensión en este caso. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que vamos a revisar con algunos ejemplos para tenerlos en cuenta. Bueno, ya con esto quedaría, digamos, lo básico de lo que tenemos que tener en cuenta frente a la lógica de programación. Y con esto podemos iniciar con las funciones, que es lo que vamos a mirar también el lunes, obviamente en PC también que se puede hacer. Todo esto lo vamos a trasladar a Python cuando volvamos a retomar el tema. Lo retomamos en Python y obviamente cuando ya estemos trabajando con el lenguaje correspondiente que nos soliciten en las guías, pues ya tenemos la estructura, no sino trabajar con el lenguaje correspondiente. Bueno, entonces, para ello, entendámoslo de la siguiente manera. Voy a algo sencillo inicialmente y van a ver que esto es como muy similar a lo que nosotros vimos o alcanzamos a ver algo de las listas. Entonces vamos a colocar acá, vamos a definir una variable de tipo entero. Listo, de tipo entero. Y voy a empezar con los vectores que son solamente de una dimensión. Acá, si no estoy mal, creo que se escribe así, sin dimensión. Dimensión, le voy a llamar números. Y esto se trabaja con cocientes cuadrados. Acá le voy a decir que es de 5. Listo. Entonces acá le digo números 1 y se le asigna un valor, 20. Esto lo voy a repetir porque van a ser 5 en este caso. Cambio los valores. Listo. Entonces acá el otro va a ser 2, este va a ser 3. Que no se les hace nada raro porque alcanzamos a ver esto en listas. Acá ingresamos otro valor. Sí, obviamente pues no tan todo lo que trabajamos en Python, pero sí algo básico para empezar a hacerlo y entenderlo mucho más. Y acá aquí otro valor 2 y 3. Bueno, entonces creamos un vector con 5 datos, le asignamos unos valores a cada uno de ellos en la posición correspondiente y, perdón, y vamos a agregarle algo ahí para un ciclo, por ejemplo, que y sea igual a 1 hasta 5, obviamente. Y decimos que escribir el elemento en la posición que de i, ¿sí? Solamente le estamos haciendo la posición, ¿sí? Recuerden que, pues para no confundirlos, pero recuerden que allá en Python nosotros las posiciones las arrancamos desde 0. Acá pues estamos colocándole que obviamente la posición es 1, ¿sí? Coloquémosle acá es números y de listo. ¿Qué más? Escribir, coloquémosle unos ratitos y que nos quede. Ok, listo. Pues acá lo único que vamos a hacer es imprimir esto, nada más raro. Vemos acá cómo vemos la estructura, ¿sí? Y acá cómo se crea la dimensión en el diagrama de flujo, la estructura obviamente del ciclo, que fue lo que hicimos, y ya, nada raro acá con la estructura del for. Va desde 1 hasta 5 porque tiene que recorrerlos todos y mostrar cada uno de los elementos que corresponden. ¿Listo? Entonces acá lo mostramos, sería el elemento en la posición 1, ¿sí? Porque empieza con el 1, es, y acá me muestra es 20, ¿cierto? Entonces este, y acá ya se lo asignamos.
el elemento de la posición 2 es 10, el elemento otro es 7, 2, 3, y el elemento de la posición 5 es 3. Entonces, acá ya empezamos a tener en cuenta cómo dimensionamos un vector y cómo lo podemos en este caso mostrar. Acá le asignamos unos valores a cada una de las posiciones dentro del vector, los 5 elementos que podemos ingresar, y acá sencillamente lo recorremos y lo mostramos. ¿Listo? Hagamos otro de, vemos acá, ejercicio 20. 20. Bueno, hagámoslo un poquito mejor. Entonces, vamos acá a definir parecido al otro. Definamos algunas variables, x y y. Aunque no puedo porque acá lo utilizo, entonces, bueno, entonces y n. Como integro. Ok, estas variables. Vamos a utilizar ahora dos. Le decimos que ingrese la cantidad de números, entonces escribir, ingrese la cantidad de números. Listo, le decimos que lo leamos y que no lo guarden en. ¿Sí? Acá le vamos a decir ya la cantidad que queremos. ¿Sí? Pues va a ser muy parecido a lo que hicimos ahora, pero entonces ya le vamos a pedir es una cantidad de números que quiere ingresar. Entonces, a partir de eso se crea el vector. Entonces colocamos dimensión y le colocamos que número va a tener n de acuerdo a la cantidad de números que nos pidió en este caso. Bueno, la cantidad de números del vector. Listo. Entonces ya no, acá ya lo colocamos, pero acá se lo vamos a solicitar. Eso es todo. Pero vamos a hacer varios ciclos para mostrar esta información. Entonces, para i igual a 1 hasta n, que es el que nos vamos a dar, ¿cierto? De 1 en 1 vamos a hacer común corriente. Y le vamos a pedir que escribir nos ingrese lo mismo que ahorita, yo lo copio acá para toda esta estructura. Ingrese acá. Pero acá lo voy a decir, ingrese, porque le vamos a decir es que nos ingrese los valores. Acá nosotros los ingresamos inmediatamente dentro del código, pero acá les vamos a pedir que los vaya ingresando. Entonces, que ingrese el primero, no lo ingrese, nosotros, el usuario lo ingrese. Entonces, ingrese el número. Colocamos acá, ingrese el número para la posición y cambiamos esto también, coloquemos para i de y listo. Vamos a decir. Es el número para la posición. Acá lo que vamos a hacer es esto que hicimos acá. Pero entonces a través del ciclo que él nos vaya preguntando y nosotros le vamos ingresando los valores que van a estar almacenados en el vector. Entonces ingresa el número para la posición y esto es pura presentación nada más, ¿no? Ok. Vamos a colocarle acá leer, obviamente, y que lo guarde en números. Pero todo eso lo tiene que guardar en números. Como hicimos acá, ¿dónde lo presentamos? En números i.
Entonces acá también en números y listo. Ok. Al número, creo que fue número. No me estaba saliendo ese error, listo. Vamos a ver si esta me sirve. Yo me acuerdo que antes servía. Yo tenía otra versión más viejita, si sirve todavía. Borrar pantalla para que no salga esa parte. Esto es propio del PC. Fin para, listo. Entonces acá, esta parte es básicamente que solicitamos, ingresamos esto, los valores. Nosotros vamos a ingresar los valores, el usuario los va a ir ingresando. ¿Listo? Y vamos a hacer el otro, que es el, voy a copiar acá, el otro para, que es el que nos va a permitir a nosotros mostrarlo. Entonces, para i hasta n, ¿sí? Yo puedo volver a utilizar la variable, esto es aparte, entonces para este, y acá puedo volver a utilizar el contador que estoy trabajando, no hay problema. Le digo fin, escribir, acá le hago quitar esto, entonces, no sé, los números ingresados fueron números i, ¿listo? Y para, está botando un error porque está en escribir, no sé por qué no coloca este, déjame ver. Identificar números, número, es que yo acá utilicé, fue números, y acá estoy utilizando es número, el error, listo, raro, volvemos acá un poco para que no muestre hasta acá, y fin para, listo, ahora acá espacio para que se vea, dimensión, listo, acá, ok. Entonces lo único que hicimos fue ingresar los números que lo solicite, ya hicimos el otro ciclo, miremos acá el diagrama correspondiente, acá está la dimensión que se creó, los dos ciclos, miremos a ver si nos funciona correctamente. Entonces ingrese la cantidad de números del vector, vamos a hacer lo mismo, 5, me quedó un espacio, bueno, acá, listo ya. Ingrese el número para la posición 1 de 5, entonces 20, y va borrando pantalla. 10, 2, 3 y 1. Y después los presenta. ¿Listo? Perfecto. Entonces acá otro con un vector, ¿cierto? Unidimensional en este caso. Este sería así. Damos más 6 4. Bueno, damos otro. Ahora nos falta lo de matrices. Ejercicio 21, a ver. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, hagamos uno. Números, hagámoslo así, a ver. Definir las variables que necesitamos y voy a sumar unos valores como entero. Okay. De esto, le digo que me ingrese la cantidad de números que se van a sumar. Entonces, escribir, ingrese la cantidad de números a sumar. Listo. Okay. Y ingrese la cantidad de números a sumar y listo. Ok. Vamos a decirle acá una que es más sin saltar. Me acuerdo.
Ah, sí, sí, listo. Entonces saltar es para que aparezca ahí en la misma línea. Leer, guardamos esto en n, vemos un vector. El vector va a ser número n, listo. Y vamos a inicializar esta variable en 0. Ok, listo. Vamos a crear acá un ciclo, vamos a sumar esos valores para i igual a 1 hasta n. Y le digo que escribir, a pedirle los datos, digite el número, lo mismo que hicimos ahorita, el número, la i, 5, listo. Colocamos acá también sin saltar. Esto ahí pegadito. Ok. Digite el número, lo mismo que hicimos en ahora, que vamos a ingresar los datos, lo vamos a agregar al vector. Leemos esto y le decimos que número i. ¿Cierto? Que ahí van a quedar almacenados. Y le decimos que suma va a ser igual a suma más el valor correspondiente que se ingresó, que en este caso está en número i. Listo, fin para, ok, listo. Acá. Listo. Y ya ingresamos los valores. Ingresamos los valores, se van sumando. Vamos a colocar este para i igual 1 hasta n, ¿sabes? Y le digo que escribir, le digo lo mismo que ahora que hicimos en este. Vamos a colocarle este, parecido a este. El número ingresado, el número ingresado para la posición, no, en la posición, y es, acá sería número y este no sobra. Listo. Acá nos mostramos los valores, ingresamos, mostramos los valores de esto, ok. Escribimos el resultado. Escribir, acá otro. Y escribir el resultado, que sería en este caso el resultado de sumar los n que ingresamos, ¿sí? Los ingresados al vector es acá y coloco por acá que la suma que fue la que se colocó acá. Listo. Lo
acá. Perfecto. Vemos acá el diagrama, cómo nos quedó. Ok, los dos ciclos. Y ejecutémoslo acá. Ingrese la cantidad de números a sumar. No sé, 3 nomás. Quite el número 1. 10, 2 y 7. El número ingresado en la posición 1 es 10, el número ingresado en la posición 2 es 2, el número ingresado en la posición 3 es 7 y nos entrega la suma de los tres valores ingresados. Entonces, con esto vamos comprendiendo aún más, esto de a poquitos. Vamos a ver mucho también en Python para que lleguemos mucho mejor a JavaScript en esa parte. Bueno, y hagamos los de, bueno, arreglos o los arreglos ya bidimensionales o de más de una dimensión en este caso. Pues básicamente, como para terminar, 6:23, yo tengo otra conferencia muchachos a las 6:30, pero vamos a ver si alcanzamos acá otro poquito. Ejercicio 21, ejercicio 21, 21, 22, 22, 22. Bueno, con los arreglos de más de una dimensión, pues lo que tenemos que hacer en este caso es uno. Vamos a definir acá, vamos a hacerlo parecido al primero que hicimos del vector, que fue ingresando nosotros los valores acá manualmente. Y coloquémosle acá J, como ustedes. Listo. Vamos a utilizar uno de tipo bidimensional. ¿Y qué vamos a crear? En este caso el arreglo, la dimensión, va a ser de 2 dimensiones en este caso. Oh, yeah. Coloquémosle acá países, puede ser países. Y vamos a colocarle, no sé, un vector de 3 por 3 por 2, mi ejemplo. Entonces ya es de 2 dimensiones en este caso. Y acá lo vamos ingresando. Bueno, lo más grandecito. No, 3 por 2, ahí, pequeñito. Para que nos quede así. Entonces sería países, esto lo haríamos manualmente, vamos a hacerlo como el primero que hicimos. Países y entonces 1 de 1 posición igual a Argentina. Listo. Países, acá sería 2 de 1. No sé cómo se va ingresando en este caso, cómo se está trabajando. Y acá vamos a decirle, no sé, Uruguay. Uruguay. Países. Países. Coloquémosle acá 3 por 1 y igual a, coloquémosle Colombia. Listo. ¿Qué más? Entonces, ya ingresamos el del primero. Vamos a colocar esto. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer de acuerdo a la matriz? Sería 2 veces nada más, ¿cierto? Porque es este 2, 2. Y acá los 3 que vamos ingresando. Y en este caso, en el otro sería 1 de 2, 2 de 2 y 3 de 3. Listo. Ok. Bueno, pues es 2 de 2, obviamente. Ok. Entonces acá de otros países, no sé, Brasil,
Ecuador y Chile. Listo. Ya tenemos acá nuestro vector unidimensional. Vamos a hacer el recorrido, lo que hicimos en el otro, para i igual a 1 hasta, en este caso sería hasta 3, ¿cierto? Entonces acá vamos a recorrer hasta 3, ¿sí? Y digámosle acá, como es de 2 dimensiones, tenemos que trabajar con otro. Por eso utilicé la otra variable y en este caso, uno recorre estos 3 y el otro va a recorrer la otra dimensión, en este caso de 2. Recuerden que la matriz es de 3 por 2. Recorre en ese caso este que sería de 1 hasta 2. ¿Ok? Y acá sí escribimos los países. Entonces escribí, me los muestre. Esto solamente para mostrar los países y J. Listo, fin para. Entonces este lo recorre, escribe, y este recorre el otro. Perfecto, fin para, ok, listo. Tenemos acá el diagrama de flujo y miremos cómo se ejecuta. Eso es todo, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile. Eso es lo único que nos va a mostrar en este caso. Podríamos haberle colocado acá para que nos separe ¿qué? Los que nos va a mostrar, que en este caso son dos, ¿no? Paqueticos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile. Listo. Ahí están. Ahí nos los va mostrando. Bueno. Ok. Muchachos, tengo hasta las 6:30 otra sesión. Pero entonces acá alcanzamos a hacer hasta acá, pero vamos a trabajar, obviamente, más ejercicios de estos de matrices. Vamos a trabajar, obviamente, las funciones el día lunes. Hacemos unos más elaborados que los que ya hicimos, pero esto es para irlos entendiendo, y sobre todo este que pues, ustedes pueden ir repasando. Muchachos, muchas gracias por asistir. Nos vemos el lunes en la sesión correspondiente. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.